Estamos con Fabián Pozo, el doctor, abogado en Derecho, abogado de los juzgados y tribunales de la República, don Fabián Pozo, quien fue secretario jurídico del gobierno del expresidente Guillermo Lasso Mendoza. El día de ayer estuvo acá el ministro de Gobierno, José de la Gasca, y entre otras cosas señaló que se elaboró un decreto ejecutivo a través del cual se dio indulto de manera generalizada y no se dio una aplicación personalizada como según de la Gasca deben darse los indultos, y que eso ha servido para que incluso otros privados de la libertad de alta peligrosidad hayan sido indultados posteriormente por decisiones judiciales. Esto obviamente pues ha causado la reacción del ex secretario jurídico de la presidencia, el doctor Fabián Pozo, quien quiere replicar al respecto. Adelante, Fabián, buenos días. Adelante, Fabián. Sí. Hola, Pocho. Sí, buen día. Buenos días. No sé si escuchó la introducción y le estoy dando el paso para su réplica. No escuché la introducción por estar en la conexión, pero con todo gusto. Bueno, pero la réplica en todo caso a las declaraciones dadas ayer por José de la Gasca. Sí, correcto. Cuando usted diga... Adelante, está al aire. Muchas gracias, Pocho. Antes que nada, felicitarle por sus 40 años de periodismo. Le escucho desde que era niño. Una alegría que siga por acá. Gracias. Antes que nada, mi querido Pocho, solamente me voy a referir a la entrevista del día de ayer, en la que se aludió a los indultos de la época del presidente Guillermo Lasso. Y se hizo alusión a que estos habrían facilitado una posterior liberación de alias Momo. Yo creo que hay que hacer una apreciación conceptual y una corrección en esto. Tengo mucho respeto y aprecio por el ministro de la Gasca, un excelente penalista, pero hay una apreciación que hay que aclarar. Primero, el indulto es una facultad discrecional y constitucional del presidente de la República. Y en esa época, en noviembre de 2021, el presidente Lasso emite el decreto 265. El decreto 265 que indultó a quienes tenían VIH, que tenían tuberculosis y enfermedades terminales en un contexto de un hacinamiento heredado de más del 30% de la capacidad de los centros carcelarios. Pero estos indultos eran sumamente claros. El propio texto del decreto dice aquí: quienes a la fecha de expedición de estos decretos cumplan con ciertos requisitos. ¿Cuáles eran esos requisitos? ¿Cuáles eran esos requisitos, mi querido Pocho? El primero, tener una sentencia condenatoria ejecutoriada, es decir, que no existan recursos pendientes. Este no es el caso de este delincuente, que tenía un recurso de apelación. Que no tengan otros procesos penales, tampoco es el caso de este señor. Que no estén condenados por delitos imprescriptibles, violentos o de corrupción, entre ellos expresamente delincuencia organizada y asociación ilícita. Consta en el artículo 3 del decreto de aquella época. Entonces, si tenemos un tema de que el decreto dice, aplica a la fecha de su expedición, no existe tal cosa como indultos futuros. Si es que tenemos unos requisitos sumamente claros que dicen que no tenga recursos pendientes, pero el señor tiene un recurso pendiente, pues no cumple el decreto. Si es que tenemos un requisito claro que dice que no tiene que tener otros procesos, pero los tiene, no cumple con el decreto. Si tenemos un requisito claro de que están excluidos este tipo de delitos, pues el señor no lo cumple. Entonces, el problema no es el decreto, el problema es del juez. Y ese juzgador tiene que ser castigado, tiene que ser investigado, como entiendo que lo están haciendo. Entonces, si 3 años después resulta que un juzgador, en contra del texto expreso del decreto, resuelve ayudar a un pillo,
pues el problema es del juez Pillo. El problema no es del decreto. Y el problema no tiene por qué buscarse echarle la culpa políticamente de algo a el presidente Guillermo Lasso. Creo que los problemas tienen que entenderse en su contexto. En el contexto del hacinamiento carcelario, en noviembre de 2021, se tomó una decisión discrecional y constitucional por parte del presidente Guillermo Lasso ante un pedido de la CIDH de tomar medidas inmediatas que alivien el hacinamiento carcelario ante la amenaza contra la vida que enfrentaban ahí no solo delincuentes de esta talla, sino también infractores de tránsito, presos por pensiones alimenticias y personas con enfermedades terminales. En ese entonces, el problema se concentraba en las cárceles, no había migrado a las calles. Y ese hacinamiento heredado se aprovechaban los grupos de delincuencia organizada. ¿Para qué? Para exigirle dinero a quienes eran víctimas de ese hacinamiento. Entonces, con una decisión humana, se optó por el indulto de estas personas, haciendo uso de una facultad constitucional del presidente, a la vez que se tomaban otras medidas estructurales importantes, como por ejemplo realizar el primer censo penitenciario, que concluyó posteriormente a fines de 2022, equipar a la policía, equipar a los guías, graduar policías y graduar guías, porque no se puede ir a una guerra sin suficientes elementos. Y asimismo, aprobar y promover la ley de uso de la fuerza, que lamentablemente la asamblea boicoteadora se demoró más de año y medio en tramitar. Y proponer a los ecuatorianos que las Fuerzas Armadas puedan participar en el control interno, lo cual se aprobó posteriormente, asimismo en forma tardía, por una asamblea boicoteadora, en la consulta popular que acertadamente promovió el presidente Noboa. Entonces creo que esta aclaración es necesaria para evitar malos entendidos y evitar cualquier mala interpretación al respecto. Muy bien, Fabián, creo que ha quedado aclarada la posición del gobierno del expresidente Lasso en este tema absolutamente jurídico, en boca ni más ni menos que de quien ejerció la función de secretario jurídico de su administración. Muchas gracias, Fabián, gracias también por el saludo y ya estaremos hablando más ampliamente de otros temas jurídicos en futuro.